Estamos en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela en España y hoy vamos a proyectar la película Jericó que usted dirige. En el marco de un ciclo de conferencias donde hemos tocado el tema de la conquista, la colonización y la resistencia indígena de nuestros aborígenes, esos originarios nuestros que fueron masacrados de una manera contundente, ¿no? ¿Cómo surge la historia de Jericó? ¿Cómo se engrana y cómo la conciben? Cuando estudiaba en la universidad, todo lo que es el siglo XVI es algo que siempre me conmovió mucho y me impresionó mucho. Yo estudié historia en la Universidad Central y mi preferido sin duda como época, y es un poco lo que más he estudiado o he tratado de indagar sobre él, fue precisamente ese siglo XVI. Cuando se me presentó esa gran duda de si seguía en el camino de la historia formal, académica, o me dejaba llevar por esa pasión por el cine, pues mira, ambas cosas se juntaron en algún momento y se me planteó hacer una película sobre ese siglo XVI, que me parece enorme, me parece complejo, me parece tremendo, porque ocurrió algo que no va a volver a ocurrir en la historia de la humanidad, y es el choque, es el encontronazo de dos culturas absolutamente distintas, de dos maneras de concebir el mundo totalmente distintas. Y esto asumiendo que hay una línea que une a las distintas culturas del continente americano, pues por supuesto estamos hablando de muchísimas culturas muy diversas. Ese choque no se va a volver a dar a menos que encontremos un planeta habitado en alguna parte del mundo. Entonces siento que era una historia que valía la pena contar, que era una historia que incluso era preciso contar y contarla tal vez con una mirada distinta a la tradicional. Y eso es Jericó y eso quiere ser Jericó. ¿Qué relevancia tiene que después de 25 años el mensaje de la película esté tan vigente y que podamos proyectarlo en un sitio tan emblemático como puede ser España? Jericó es una película que en su momento tuvo una interesante difusión en España. Es una película que en su momento fue nominada al Goya como película extranjera. Aquí la transmitió por televisión varias veces, la 2 de Televisión Española, y siempre fue muy polémica. Siempre se suscitaron discusiones muy interesantes sobre el tema de la película, porque para algunos tenía un mensaje con un sesgo, decían ellos, indigenista, que eludía el aporte de España a la cultura, digamos, americana. Y yo siempre sostenía que no es así. Lo que sí trataba de contar de la manera más objetiva posible es precisamente un encontronazo que fue desigual y un encontronazo que implicó la desaparición de una gran cantidad de culturas, desaparición no solamente en términos de lo que eran sus creencias o sus convicciones o sus costumbres, sino incluso la desaparición física. No nos olvidemos que en el área del Caribe, por ejemplo, ya no quedan comunidades indígenas, salvo las continentales que existen en Venezuela. Pero si tú vas a República Dominicana, a Cuba, a Haití, ya esas comunidades originarias sencillamente no existen. El argumento siempre es que entraron en lisa otros aspectos que no se podían controlar, la viruela, por ejemplo. Sí, pero esto no es un asunto de viruela solamente. O sea, hubo una cultura avasalladora que indiscutiblemente es parte de nuestra cultura, es decir, eso no tiene sentido negarlo, nosotros somos producto de ese gran choque. Lo que es mentiroso es decir que ese choque no fue duro, no fue sangriento y vuelvo a una palabra que usé al comienzo, que tal vez a algunos les parecerá muy suave, pero también conmovedor. A mí me emociona profundamente ese periodo de conquista tan tremendo y tan duro y tan singular. Hablamos de que se usa el cine para transmitir esos mensajes que generalmente uno le quiere hacer llegar al pueblo con una visión distinta.
lo hicieron ustedes hace 25 años utilizando este tema tan relevante para América Latina y también para partes de Europa. Y utilizan el cine. Comentó algo muy importante, que es que la película Jericó fue nominada al Goya. Significa que el cine venezolano ha tenido esencia y presencia desde hace muchos años en toda su historia. Quiero que nos hable, en este caso ya hablando de materia de cine, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ha ocurrido en el cine venezolano? Ese cine venezolano que se hacía hace 25 años y el de hoy en día. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo usted ha vivido esa evolución del cine venezolano? Nuestro cine ha vivido en los últimos años, y me disculpan si soy abiertamente optimista, pero ha vivido una explosión no solo en cantidad, que es algo comprobable, sino también en calidad, que siempre es algo más subjetivo, ¿no? Pero sin embargo, si tú lo mides por la apreciación crítica sobre nuestras películas, los premios internacionales que obtienen, las audiencias que consiguen fuera de nuestras fronteras, pues eso es muy interesante. Me interesa también lo que está ocurriendo hacia adentro, en el sentido de que nuestras películas son recibidas por el público de una manera muy entusiasta, es decir, hemos vuelto a tener cifras altísimas que antes no se veían, no digo ya en el cine venezolano, sino en el cine en general. Hacía años que una película venezolana no sobrepasaba el 1.000.000 de espectadores, y eso ocurrió hace poco con una comedia, Papita Manito Tostón, que se convirtió en la segunda película más vista en la historia del cine venezolano, solo superada por Titanic. Hasta ahí conozco las cifras, no sé si ya pasó a Titanic. En cualquier caso, hay una cuenta que para mí es fundamental, y es que de todos los largometrajes que hemos hecho en la historia de nuestro cine, pronto la mitad van a ser productos de los últimos 5 o 6 años. ¿Qué nos dice eso? Que de repente hemos conseguido un apoyo que antes no existía a través de una ley de cine que durante muchísimos años fue casi una solicitud permanente del sector cinematográfico y que nunca se le aprobó, sino hasta hace unos años. Y esa ley es una ley tan precisa, tan concreta, que permite que exista un financiamiento. ¿Qué ha producido ese financiamiento? Que, por ejemplo, el año antepasado y el pasado, nosotros estrenáramos más de 20 películas de largometrajes, sin contar, por supuesto, cortometrajes, documentales, etcétera, etcétera. Entonces siento que cantidad y calidad han ido de la mano. No va a haber mejor cine si no hay más cine también. Y eso está ocurriendo. Y el público está respondiendo a esa pantalla hecha en Venezuela. ¿Cuál es su mensaje para los venezolanos que estamos afuera? Que a veces hay quienes dudan de esa calidad y cantidad que tiene ahora nuestro cine venezolano, tanto como espectadores como también aquellas personas que tienen la capacidad para hacer cine. Yo creo que lo importante es que hoy en día, si eres un joven que quiere hacer cine, hoy tienes muchas más puertas de las que teníamos hace 25 años cuando yo filmé Jericó. Las tienes incluso por una cuestión tecnológica. Hoy en día existe el cine digital y eso da muchas más oportunidades de filmar, de contar una historia en imágenes. Pero eso sería solo una parte del asunto, porque es que la otra parte es que hoy en día en Venezuela tienes muchísimas fuentes de financiamiento, tienes puertas que tocar, tienes quien te apoye. Incluso si un proyecto no es aprobado en una instancia, tú tienes otras instancias donde puedes tratar de conseguir el apoyo necesario. Si se te cierran más puertas de las que tú quisieras, siempre tienes la oportunidad de echar a andar tu proyecto por tu cuenta, que alguien a través de esa ley de cine, alguna institución, puede darte un remolque que te permite, digamos, cerrar tu proyecto. Esa posibilidad, esa oportunidad que hoy existe, yo creo que es algo invalorable. Yo creo que es algo que tenemos que defender y que de alguna manera es preciso reconocer como un aporte de un Estado que, a diferencia de otros, pues mira, le interesa el cine, le interesa que Venezuela esté en pantalla. Esa es la verdad.